Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla Carlos Rivera. Hoy aquí en una nueva presentación para el canal. Hoy voy a subir un nuevo video. Pero sin mucho detalle, hoy voy a hablar acerca de la química. Este es un curso de química que voy a ir dictando paulatinamente. Esta es la clase número 1 y voy a tratar de hacer la química mucho más fácil y comprensible para ustedes. ¿Está bien? Voy a reducir de tal manera la información que pueda ser mejor procesada para ustedes y ayudarles en su transcurso de, bueno, puede ser su preparación, puede ser que esté estudiando y esté en la universidad. El nivel que yo ofrezco en estos videos es un nivel para alumnos de secundaria, tal vez cachimbos o preuniversitarios. ¿Ok? A ver, les tengo preparadas esas nuevas diapositivas. Sin más ni menos, vamos a ver este tema de la química, que es la materia, como tema inicial, no sin antes hablar un poco sobre la química. ¿Qué es la química? A ver, la química es una ciencia experimental que estudia la química, la materia, ¿ok? ¿Qué se sabe por materia? Bueno, la materia, como básicamente los libros antiguos lo describen, es todo lo que nos rodea, ¿ok? Pero en sí, la química es una ciencia que se encarga del estudio de la naturaleza, ¿ok? A la naturaleza me refiero a la materia. ¿Qué estudia de la naturaleza? O sea, de la materia. Su composición, qué es lo que compone la materia, qué elementos y en qué proporción están. También estudia su estructura, los tipos y formas de acomodo espacial de sus átomos, moléculas o iones, ¿ok? Eh, También estudia las propiedades de la materia, qué características tiene, así como las transformaciones o cambios que experimenta y su relación con la energía. ¿Okay? Todo lo referido a la materia es lo que va a estudiar la química. Veamos ramas de la química. ¿Okay? La química tiene 4 ramas principales, ¿no? Según lo que se estudia en el nivel preuniversitario. Tenemos la química general, la química descriptiva, la química analítica y la química aplicada. Empecemos hablando de la química general, ¿ok? Como ya se los había comentado, la química en general estudia la materia, puede ser los átomos, los elementos, su composición, la energía, las transformaciones que sufre la materia, ¿no? La estructura de la materia, etcétera. Ahí dice, ciencia que se encarga del estudio de la naturaleza, su composición, estructura, propiedades y relación con la energía. Okay. En la química descriptiva, la química descriptiva se divide en química orgánica y química inorgánica. Hablemos un poco sobre la química orgánica. La química orgánica, también llamada del carbono o con carbono. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Muy fácil. Porque la química del carbono, como lo dice su nombre, química orgánica, va a estudiar a todos los compuestos o moléculas relacionadas con el carbono. ¿A qué me refiero con esto? Que en su mayoría de casos las moléculas van a tener una fórmula y en su fórmula van a tener carbono, ¿ok? Por eso es que se le llama química del carbono. Es un tema muy amplio, química orgánica, se ve casi siempre en los últimos, son uno de los últimos temas, pero también tiene su nivel relativamente complejo, ¿no? Pero que podemos ir estudiándolo paulatinamente hasta que se comprenda el tema completamente. Ya saben, química del carbono o química orgánica.
porque estudia todos los compuestos que tienen carbono. Pero como siempre hay excepciones. Por ejemplo, tenemos al CO, ¿no? Al dióxido de carbono, al monóxido de carbono, al carbonato, al bicarbonato, al cianato, al cianuro y derivados, etcétera, ¿ok? Y también tenemos a la química inorgánica, también llamada química sin carbono o química mineral. ¿Por qué? Porque a diferencia de la química orgánica, estas no van a estudiar todos los compuestos relacionados de origen vegetal, animal, ¿no? O que llevan carbono en su estructura. Ellos más van a estudiar los compuestos de, por ejemplo, los metales, más los gases nobles, ¿no? Cualquier otro compuesto o molécula que no derive precisamente del carbono. Sigamos. La química analítica. Hablemos un poco sobre la química analítica. La química analítica se divide en cuantitativa y cualitativa. A ver, empecemos por cuantitativa. ¿Por qué? Como lo indica aquí su nombre, es el número de átomos, ¿ok? La atomicidad. Eso es lo que se va a contar. Por eso es que es cuantitativa. Cuento. Yo cuento. Y cuando cuentas, ¿qué vas a contar? El número de átomos, o sea, la atomicidad. Y la cualitativa, el número de elementos. Por ejemplo, a ver, en la cuantitativa, si tenemos un solo átomo, va a ser mono, ¿ok? Tenemos en cuenta aquí que se van a utilizar bastante los prefijos. Por ejemplo, mono para cuando es 1, di para cuando es 2, tri para cuando es 3 y tetra para cuando es 4 y así sucesivamente, ¿ok? Y se le va a agregar el sufijo atómico. Ahora, para cualitativas se van a contar el número de elementos que están en una fórmula, ¿ok? O en un compuesto. Por ejemplo, cuando es 1 va a ser uni, cuando va a ser 2 va a ser bi, cuando va a ser 3 ternaria, cuando son 4 cuaternaria, ¿ok? Se le va a agregar, o sea, siempre los prefijos van a ser uni, bi, ter, cuater, ¿no? Y así sucesivamente. Y se le va a agregar siempre el sufijo aria. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el agua. Ok. Tenemos este compuesto orgánico. Tenemos un compuesto inorgánico. Y tenemos este compuesto inorgánico también. Analicemos cada uno de ellos. ¿Ok? El agua, también conocida como el H2O, cuantitativamente va a ser triatómica. ¿Ok? ¿Por qué triatómica? Aquí viene la explicación. Ustedes ven este elemento, el hidrógeno, ¿cierto? ¿Cuántos átomos tiene? Acá su subíndice lo indica. 2. Ven este elemento, es el oxígeno, ¿cierto? Entonces, sumamos individualmente. ¿Cuánto es 2? Que son 2 hidrógenos, más 1, que viene a ser un oxígeno. 3, ¿verdad? Total hay 3 átomos en este compuesto. Es por eso que se dice que es triatómica. ¿Por qué? Porque tiene 3 átomos. Ahora, cualitativamente, binaria. ¿Por qué binaria? Fácil. Porque si bien lo recuerdas, cualitativamente se va a contar el número de elementos. ¿Ok? Y en este compuesto, en esta fórmula, hay 2 elementos. El hidrógeno
y el oxígeno. ¿Ok? Es por eso que se le llama binaria. Hablemos aquí de este compuesto orgánico, el etanol. Cuantitativamente va a ser nona atómica, igual que el agua. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Este elemento de aquí es el carbono. Tiene 2 átomos, ¿ok? Este elemento que está acá es el hidrógeno. ¿Cuántos átomos tiene? 5, como su subíndice lo indica. Tenemos un elemento adicional, el oxígeno, y tenemos otro hidrógeno que se le adiciona a estos 5 de acá y procedemos a contarlos. 2 carbonos más 5 más 1, 6. 6 hidrógenos. Hasta ahí van 8 átomos, ¿verdad? Más un oxígeno serían 9. Entonces, le ponemos el prefijo nona, que indica que son 9, y atómica, átomos, ¿ok? Hasta ahí creo que me estoy dejando entender y va todo bien. Espero que sí. Cualitativamente es ternaria. ¿Por qué? Simple, porque tiene 3 tipos de elementos diferentes. ¿Como cuáles? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Me dejó entender? ¿Por qué cualitativa? Ternaria, repito, porque tiene 3 tipos de elementos diferentes. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Tenemos este compuesto inorgánico, ¿no? Que viene a ser el sulfato férrico. ¿Ok? Veamos. Cuantitativamente esta es heptadecatómica. ¿Por qué? Aquí viene la explicación una vez más. El hierro, ¿cuántos átomos de hierro hay? 2. ¿Ok? Ojo con esto, ojo con esto. Dentro de estos paréntesis vamos a tener que sumar individualmente los átomos y al final lo vamos a multiplicar todo lo que hay dentro del paréntesis por este subíndice. Se los explico. Dentro del paréntesis, ¿ok? Hagamos como si no hubiera nada más. Solo dentro del paréntesis está el SO4, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de azufre hay? 1, ¿verdad? Hay 1. Y de oxígeno hay 4. Sumando ambos serían 5 átomos, ¿no? Independientemente de qué elemento se trate. Solo de los átomos. 5 por 3, ¿no? 5 que es 1 más 4, 5. Hay 5 átomos aquí adentro y lo multiplicas por el subíndice, te dije, ¿ok? 5 por 3, 15. Más le sumas los 2 átomos del hierro, del fierro, ¿no? Que están afuera. Sería 5 por 3, 15, más 2, 17. Por eso es que es heptadecatómica. Heptadecatómica. ¿Me dejó entender? 17 átomos. Hablemos de cualitativa. A ver, cualitativamente es ternaria. ¿Por qué? Fácil. Porque aquí sí se va a contar la cualidad que tiene cada elemento. O sea, cuántos elementos diferentes hay dentro de una misma fórmula. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, el hierro 1, el azufre 2 y el oxígeno 3. ¿Me dejó entender? Hablemos del siguiente ejemplo. Sulfato de cobre pentahidratado. ¿Ok? Ahora, ojo con esto. El sulfato de cobre lo vamos a contar tal cual como estábamos contando los demás ejemplos, los ejemplos anteriores. Por ejemplo, el cobre es 1, un solo átomo. El azufre es otro átomo, hasta ahí van 2 átomos. Y el oxígeno son 4 átomos, serían 6 átomos. ¿Ok? Ahora,
Este 5 que está aquí va a multiplicar al número de átomos que tiene el orden derecho inmediato, ¿ok? O sea, me refiero al agua, algo similar como en el ejemplo de acá arriba. ¿Cómo es? O sea, nos olvidamos del 5 un ratito y solo vamos a contar cuántos átomos hay aquí en el agua. El agua tiene 3 átomos, ¿ok? 2 del hidrógeno y 1 del oxígeno. Si lo multiplicamos por 5, ¿ok? Porque es algo similar como le dije acá arriba, serían 3 por 5, 15, ¿ok? Y le vamos a adicionar el número de átomos que tiene este compuesto. O sea, 15 más 4, 19. Más un azufre serían 20. Más un cobre serían 21. Si lo hacemos al revés, a ver, hagámoslo al revés. Un cobre más un azufre, 2. Más 4 oxígenos serían 6. Más 5 por todo el compuesto que le sigue a la derecha. 2 hidrógenos más 1 oxígeno, 3 por 5, 15. Más 6 que tenía acá, 21. ¿Cómo se le dice al 21 cuantitativamente? Eneicos. ¿Ok? Si fuera 20, solamente le pondrías eicos. ¿Ok? Sería, si como es 21, eneicos atómica. Cualitativamente es ternaria. ¿Por qué? Muy fácil. Contamos cuántos elementos distintos hay dentro de este compuesto y ponemos el prefijo y después el sufijo. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son? Cobre, azufre, oxígeno, hidrógeno. ¿Ok? Como son 4 elementos distintos, vamos a poner cuaternaria. Sigamos. Hablemos muy rápidamente de la química aplicada. La química aplicada es ya más enfocada a la realidad. Cómo es que el ser humano va a usar la química para su beneficio propio. ¿Ok? Y para hacer más simple la vida del humano, ayudándose de la química. ¿Ok? Explotando los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor. Veamos. Tenemos la bioquímica, la fisicoquímica, la geoquímica, la petroquímica, la farmoquímica, muy utilizada hoy en día por lo del COVID, la química nuclear, la química industrial y la astroquímica. ¿Ok? Estas son algunas de las ramas de la química aplicada. Sigamos. Hablemos ahora sí propiamente dicho de la materia. ¿Ok? Veamos. ¿Qué es materia? A ver, materia es todo lo que existe, ¿ok? Todo lo que ocupa una masa y un volumen, ¿ok? ¿Cómo sabemos que ocupa una masa? Muy fácil, porque tiene inercia, toda masa tiene inercia. ¿Qué es la inercia? Es la tendencia de un cuerpo a mantenerse o en constante movimiento o en reposo, ¿ok? Y la materia sí mismo tiene un volumen. ¿Por qué volumen? Porque ocupa un lugar en el espacio. Muy simple, ocupa un lugar en el espacio. Es independiente de nuestros sentidos, se encuentra en constante cambio, en transformación, ojo con eso, y vamos a ver las formas de la materia. Muy sencillo. La materia tiene básicamente dos formas: materia condensada y materia disipada. ¿Ok? La materia condensada, también llamada materia sustancial, como lo indica ahí, y la materia disipada, también llamada energía. ¿Por qué materia condensada o sustancial? Veamos. Porque está representada por átomos. Los átomos no alcanzan la velocidad de la luz, ¿ok? Y es de naturaleza corpuscular. ¿Qué significa esto? Que va a poseer una masa. 2. Bueno, la materia disipada también llama energía.
está representada por cuantos o fotones. Por ser cuantos o fotones, obviamente alcanza la velocidad de la luz. Su naturaleza es de tipo ondulatorio. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas, ¿no? Como los rayos cósmicos, los rayos gamma, infrarrojos, X, etc. Es materia que alcanza la velocidad de la luz. Veamos. Hablando de rayos, vamos a ver unos ejemplos de materia. Tenemos ejemplos de materia corpuscular y ejemplos de materia disipada. ¿Ok? La materia corpuscular, tenemos algunos ejemplos aquí, como los rayos alfa, los rayos beta, los rayos canales, los rayos catódicos. Los rayos alfa, porque estos rayos poseen materia corpuscular. Si tú me dices que los rayos alcanzan la velocidad de la luz, te estarás preguntando. Muy fácil. Hay algunos rayos que poseen materia corpuscular porque simplemente por el hecho de tener carga. Cuando tiene carga, significa que tiene una masa. ¿Ok? Por ejemplo, los rayos alfa tienen carga positiva, como lo indica aquí. Es un ejemplo. Los rayos beta tienen carga negativa, los rayos canales carga positiva y los rayos catódicos carga negativa. O sea, significa que estos rayos no alcanzan la velocidad de la luz. Sin embargo, no dejan de ser rayos. Igualmente siguen siendo muy rápidos. La materia disipada. Tenemos los rayos gamma, los rayos X, los rayos infrarrojos y los rayos UV. Ahora sí, hablemos de los estados de la materia. El estado sólido, ¿ok? La materia en sí tiene 3 estados comúnmente, básicamente, y un cuarto, ¿ok? También conocido. El estado sólido, el estado gaseoso y el estado líquido, ¿ok? En este orden mejor. Sólido, líquido y gaseoso. Esos son los estados de la materia. Y un estado también conocido del cual hablaremos más adelante. Hablemos sobre los estados sólidos. El estado sólido se caracteriza por tener una forma definida y un volumen definido. ¿Cuál es la razón de que tenga una forma definida y un volumen definido el estado sólido? Fácil, porque sus fuerzas de cohesión son mayores a las fuerzas de repulsión. ¿Qué significa la fuerza de cohesión? Que sus átomos van a estar estrechamente unidos. Y la fuerza de repulsión, que sus átomos, como su nombre lo dice, se repelen. Repulsión, se repelen, se separan. Los sólidos, a su vez, se clasifican en cristalinos y amorfos. Son sólidos cristalinos aquellos que tienen forma geométrica definida, y los sólidos amorfos, los que no tienen forma geométrica definida. Ejemplo, un sólido cristalino, un diamante, el grafito, etc. Sólidos amorfos, por ejemplo, puede ser cualquier sólido, ¿no? Una roca, tal vez puede ser un pedazo de cemento, etc. Veamos. Estado líquido. El estado líquido tiene forma variable y volumen definido. Ojo, forma variable a diferencia del sólido, y el volumen es definido, sigue manteniendo esa propiedad. ¿Por qué? Porque sus fuerzas de cohesión y sus fuerzas de repulsión son iguales. ¿Ok? Es por eso que el agua tiene volumen, mas no tiene una forma. Por ejemplo, el agua adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Por qué? Porque su fuerza de cohesión y su fuerza de repulsión están siendo iguales. A su vez, el agua se clasifica en dos tipos: líquidos miscibles y líquidos immiscibles. Los líquidos miscibles tenemos, por ejemplo, el agua y el alcohol, que si es que tú los mezclas, no se va a notar, va a formar una masa homogénea. Es por eso que se le dice miscibles. Si son inmiscibles, significa que no se mezclan. Por ejemplo, el agua y el aceite.
Entonces, estado gaseoso. A ver, aquí en el estado gaseoso sí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque tiene una forma variable y el volumen variable. Ambos son variables. ¿A qué se debe esto? A que sus fuerzas de repulsión son mayores que sus fuerzas de cohesión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene mayor entropía. ¿Qué es la entropía? Es el desorden molecular. Es por eso que el estado gaseoso puede ser compresible. ¿Ok? Pues nosotros podemos comprimir un gas. Y aquí está el estado del que les dije que les iba a hablar, el estado plasmático, o también llamado estado ionizante. ¿Ok? ¿A qué se debe ese estado? Este estado se debe a una reacción del estado gaseoso, pero a elevadísimas temperaturas. Tanto así que hacen que los átomos, ¿no?, formen iones. Bueno, estos se vuelvan iones, mejor dicho, y los electrones estén libres a temperaturas muy elevadas. Es como si fuera un estado gaseoso, pero a una temperatura tan elevada que se forma un estado plasmático, como si fuera un plasma. ¿Ok? Todos estos, tanto iones como electrones y átomos neutros, están a temperaturas muy elevadas. Dentro del planeta Tierra hay estado plasmático. ¿Ok? Me estoy refiriendo al núcleo de la Tierra, al Sol, e inclusive una capa que rodea la Tierra, más conocida como el cinturón de Van Allen, que se encuentra recubriendo la Tierra. Hablemos ahora de unos cuantos más datos adicionales, por eso es que pongo una nota. Los estados condensados son sólido y líquido, ¿ok? Estados fluidos es líquido y gaseoso. Como se pueden dar cuenta, el estado líquido está en condensado como fluido. ¿Por qué? Porque su fuerza de repulsión y cohesión son iguales. Tenemos estados termodinámicos que son infinitos. Hay otro estado también llamado condensado de Bose-Einstein, que es conocido como el quinto estado. Y los condensados fermiónicos, sexto estado. Aquí tenemos la imagen de un átomo en 3D. Está girando. Veamos. Ahora sí veamos los cambios de estados de la materia. Tenemos sólido, líquido y gaseoso. Y el estado plasmático, propiamente dicho, como se los había comentado anteriormente. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que pueden pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, y las transiciones que pueden haber en cada uno de estos estados, ¿ok? Y el nombre respectivo de cada uno de ellos. Por ejemplo, de sólido a líquido, fusión, se llama fusión. Tenemos un ejemplo, un cubo de hielo, cuando se descongela, pasa a líquidos. ¿Qué significa? Que este cubo de hielo está atravesando un proceso de fusión. ¿Ok? De igual manera, el líquido, por ejemplo, tenemos agua en una tetera hirviendo, el líquido, o sea, el agua, va a salir en forma de gas, ¿no? Vapor. Eso se llama gasificación. ¿Ok? Tal vez la gaseosa, ahí viene su nombre, gas, porque cuando tú abres una gaseosa suena tss, tss, sale el gas disparado, gaseosa. Ahora, de líquido a sólido se le llama solidificación. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en los cubitos de hielo, todos los que tenemos una refrigeradora en casa, una nevera, un freeze, lo ponemos ahí, se congela en cuestión de horas. Solidificación, se solidifica el agua. Y de gaseoso a líquido es licuación. ¿Por qué? Porque fácilmente, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la tetera, no hirviendo. Sale el vapor. Si es que nosotros ponemos un plato por donde está saliendo el vapor, vamos a ver cómo se licúa el gas, propiamente dicho. Y se transforma en gotitas de agua, ¿cierto? Ahora, de sólido a gaseoso va a pasar un proceso llamado sublimación. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Tenemos, por ejemplo, la naftalina, que son bolitas de color blanco que sirven para ahuyentar las polillas, pero en cuestión de semanas o de horas, estas desaparecen completamente porque se evaporaron, se hicieron gas. Y de gaseoso a sólido, o sea acá,
se llama condensación. Tiene otro nombre, deposición, y otro que es sublimación inversa. Es como si pasara de sólido a gaseoso, pero sublimación inversa es de gaseoso a sólido, como lo dice su nombre. Ahora, de líquido también va a pasar a otro estado que es similar al gaseoso, pero más exacto. Estamos hablando del vapor. ¿Ok? De líquido a vapor, como su nombre lo dice, es obvio, vaporización. ¿Por qué? Por ejemplo, el agua hirviendo, que sale por la tetera, ¿no? Que sale en forma de gas. El vapor de agua. ¿Ok? Dejo entender. Y de vapor a líquido, condensación. Ojo, son procesos similares, más no iguales. Es por eso que tenemos que hablar propiamente y los estoy especificando este punto. Ahora, ¿ve que esa flechita de acá? Preste mucha atención. Sólido, líquido y gaseoso. Tomemos como referencia el agua, ¿ok? ¿Ven que esta flecha se va hacia el lado derecho? Y acá abajito que dice, más temperatura, menos presión. ¿Ven que esta flecha se va a lo izquierdo? Es, que dice acá, exotérmico. Menos temperatura, más presión. Endotérmico significa que vas a absorber energía. Y exotérmico significa que tú vas a liberar energía. Ok. Tomemos como referencia el agua. De sólido, tú quieres pasarlo a líquido. Tienes un cubo de hielo. Lo quieres pasar a líquido. Lo quieres hacer agua. ¿Qué haces? Calientas el cubito de hielo y se empieza a volver agua. O sea, de hielo pasa a agua líquida. ¿Ok? ¿Cómo es que sucede esto? Porque el cubito de hielo, al ir de izquierda a derecha, como lo indica acá la flecha, va a pasar un proceso endotérmico. ¿Qué significa? Que va a ganar energía, va a absorber energía, mayor temperatura y la presión va a disminuir. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros dejamos una botella de hielo, ¿no? A que se descongele, vemos como esta se infla y se deforma la botella. ¿Por qué? Porque la presión va a disminuir. O sea, estaba tan comprimida el agua en forma de hielo que al momento de calentarla, la presión disminuye, se va y hace que deforme la botella de agua. ¿Okay? Ahora, si nosotros queremos pasar de líquido a sólido, o sea, de agua líquida a hielo, queremos hacer cubitos de hielo, supongamos, vamos a tener que liberar energía, como lo indica la flecha, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Por eso es que la temperatura va a tener que disminuir y la presión va a aumentar. ¿Ok? No te olvides, y esto se cumple para todos los cambios de estado de la materia. Mientras más a la derecha vayas, mientras más sea el proceso endotérmico, vas a absorber energía y menor presión. Y si vas hacia la izquierda, va a ser exotérmico, vas a liberar energía. La temperatura va a disminuir y la presión va a aumentar. Es por eso que yo te dije que el estado plasmático se logra de un estado gaseoso, pero a temperaturas muy elevadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va hacia la derecha, ¿cierto? La temperatura se va a elevar demasiado y la presión va a ser casi nula en este estado. Sigamos. Datos adicionales. La evaporación, ¿no? Esto es más que todo son tips para que tú puedas sacar con propiedad. Y referimos específicamente a qué se refiere. La evaporación es la superficie del líquido simplemente, ¿ok? La ebullición es la evaporación de todo el líquido a una temperatura fija. ¿Ok? La ebullición es todo el líquido a temperatura fija. La evaporación es solamente la superficie líquida. ¿Ok? Es la gasificación del agua solamente a su superficie. La ebullición es la gasificación de todo el líquido a una temperatura fija. Disculpe. La volatilización
es todo el líquido, es la gasificación de todo el líquido, pero de una manera efímera. Por ejemplo, el thinner, ¿no? Que sirve para pintar las uñas de las mujeres. Lo dejas destapado un ratito y ya se está volatilizando. ¿Cuáles son los fenómenos de la materia? La materia tiene tres tipos de fenómenos básicamente, ¿no? Los físicos, los químicos y los alotrópicos. Físicos, como lo hice, son cambios físicos. Esto significa que no altera la composición interna de la materia, solamente se produce la ruptura entre sus enlaces moleculares. Ok, solo sus enlaces entre moléculas. Los fenómenos químicos alteran la composición interna de la materia. Significa que rompe sus enlaces entre átomos interatómicos. Ok. Y los fenómenos alotrópicos significa que son aquellos que un mismo elemento se representa en dos o más formas diferentes en un mismo estado físico. Ejemplo, el oxígeno. ¿No? Tenemos oxígeno y ozono. El carbono, forma del carbono, como diamante y como grafito. Fósforo inorgánico, fósforo orgánico, etc. Veamos. La divisibilidad de la materia. Empecemos desde lo más grande, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo, yo tengo una manzana. A través de procesos mecánicos como morder, cortar, triturar, yo lo puedo dividir en partículas. ¿Ok? Lo hago partículas muy diminutas. Ahora, estas partículas siguen conservando el mismo estado. ¿Cómo es que yo hago si es que los quiero pasar a algo más pequeño, como son sus moléculas, a través de cambios físicos, ¿no? A través de un cambio de estado o de una disolución, por ejemplo. Los paso a moléculas. Ahora estas moléculas, ¿qué es lo que tengo que hacer yo si es que las quiero pasar a átomos? Para romper sus enlaces moleculares, tengo que pasarlos por cambios químicos, ¿no? Por procesos químicos se rompen sus enlaces moleculares y atómicos. ¿Y qué te queda? Pues átomos. Átomos te quedan, ¿no? Estos cambios químicos pueden ser hidrólisis, electrólisis, quimiólisis. Ahora, estos átomos yo los puedo seguir dividiendo en partículas más pequeñas. O sea, antiguamente se creía que los átomos era la última forma de poder dividir la materia. Era lo más pequeño que puede llegar la materia en un átomo. Pero en la actualidad se conoce que no. A través de mecanismos nucleares, como la fusión y fisión nuclear, se puede llegar a las partículas subatómicas. Por ejemplo, estas partículas subatómicas tenemos a los protones, a los neutrones y a los electrones. Y estas partículas subatómicas, como si no fuera poco, ahora la ciencia ha logrado dividirla en lo más mínimo, que son los quarks, a través de energía cósmica. ¿Ok? La energía cósmica es un proceso para llegar a lo más diminuto que se conoce hoy de la materia, los quarks. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora hablemos de las propiedades de la materia. ¿Ok? Las propiedades de la materia se dividen según el estado físico, el estado y según la influencia de la masa. ¿Ok? No lo olvides. Las propiedades de la materia se dividen según el estado físico y según la influencia de la masa. Según el estado físico, nosotros tenemos dos divisiones. ¿Ok? Las generales y las particulares. No lo olvides. Las propiedades de la materia, ¿cuáles son? Se clasifican según su estado físico y según la influencia de la masa. Según el estado físico, como su nombre lo dice, físico, porque lo puedes ver tú en físico, en vivo y en directo, se subdivide en generales y particulares. Generales es que la mayoría de la materia lo posee, y particulares, como su nombre lo dice, solo algunas poseen esas propiedades. Particulares o también llamadas específicas, es por eso que son específicas. ¿Ok? En las generales nosotros tenemos, aquí hay unos ejemplos: masa, volumen, inercia, impenetrabilidad, indestructibilidad. Seguimos. Porosidad,
temperatura, densidad, divisibilidad, atracción, cohesión y adhesión. ¿Ok? Esta atracción, cohesión y adhesión, por ejemplo, la cohesión es la unión de aquellos átomos que son iguales, ¿no? Átomos o moléculas. Y la adhesión son aquellas moléculas que son diferentes. ¿Me dejo entender? Hablemos de las propiedades particulares específicas. Tenemos a los sólidos, líquidos y gases. De los sólidos tenemos la dureza, la tenacidad, ductibilidad, maleabilidad, elasticidad y punto de fusión. Déjenme hablarles cada uno. Dureza, la capacidad a no ser rayado. La tenacidad es la oposición a ser roto. Ductibilidad, como su nombre lo dice, formar hilos. Dúctil, maleabilidad, láminas. Elasticidad, tenemos por ejemplo un resorte, a diferencia de la plasticidad, que si tú lo estiras, en la elasticidad, si tú le estiras un resorte, vuelve a su tamaño normal. Y la plasticidad, por ejemplo un chicle, si tú lo estiras, se queda estirado, ya no regresa a su tamaño normal. Y punto de fusión. En los líquidos tenemos viscosidad, ¿ok? Que es la resistencia que se mueva un cuerpo dentro de un líquido, por ejemplo la miel. La tensión superficial, que es la resistencia que ofrece el líquido en su superficie. Y el punto de ebullición. En los gases tenemos a la compresibilidad, que es, como te dije, un gas tiene la propiedad de poder ser comprimido o de ser expandido, ¿no? Según la influencia de la masa tenemos extensivas e intensivas, ¿ok? A las extensivas se les llama aditivas. ¿Por qué? Porque depende de la masa. Ojo que estamos hablando de las propiedades de la materia, todo referente a la masa, toda su influencia de la masa. Y las intensivas también llamadas no aditivas porque no dependen de la masa. Las extensivas, tenemos aquí unos ejemplos, son todas las propiedades generales excepto la temperatura y la densidad. ¿Ok? También tenemos el peso, el calor sensible, la energía, la presión de gases, área, calor ganado, número de molgramo, número de atomogramo y la entropía. Déjame hacer un pequeño ejemplo sobre esto. Peso, ¿ok? ¿Por qué se dice que depende de la masa? ¿Por qué se dice que son aditivas o extensivas? ¿Ok? Peso. Tenemos nosotros 1 kilo de arroz, ¿no? ¿Ok? Si nosotros le agregamos una taza más, o sea, significa que le vamos a agregar un peso adicional, ¿no? Y está dependiendo de la masa que tenga la bolsa. Entonces ya no habría 1 kilo, sino habría más de 1 kilo. Habría el kilo que había en la bolsa más el peso de la cantidad de arroz que había en la taza. Me dejo entender. Por eso es que depende de la masa. Esas propiedades dependen de la masa. De igual manera el área, por ejemplo. Si nosotros tenemos un carro, un auto pequeño, ocupa un área determinada, ¿ok? Pero si nosotros tenemos un camión, va a ocupar un área mucho más grande. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque tiene mayor masa. ¿Ok? Tiene más volumen. ¿Ok? Hablemos de las intensivas que no dependen de la masa. Son todas las particulares, contando la temperatura y la densidad. Las organolépticas, brillo, solubilidad, reactividad, oxidación, atomogramo y molgramo y propiedades periódicas. En las organolépticas quiere decir, por ejemplo, si tú haces un guiso de carne, esto no depende de la masa, depende más bien de la cocinera. Claro, ¿por qué? Organoléptica significa que tú puedes percibir con los sentidos, ¿no? El gusto, el olfato, si esto huele rico, no significa que, por ejemplo, yo tengo una colonia, ¿no? De 100 mililitros, ¿no? ¿Ok? Que tiene olor a madera, ¿ok? Si yo tengo un balde de la misma colonia, tal cual, de la misma colonia, de olor a madera, tengo un balde, no de, por ejemplo, sean 10 litros, ¿tú crees que va a oler diferente? No, obviamente no, va a seguir oliendo lo mismo. Es por eso que no dependen de la masa, ¿ok? Me dejo entender.
Sigamos. Clasificación. Ahora, la clasificación de la masa. En su clasificación tenemos sustancias puras y mezclas, ¿ok? Que a su vez estas se van a dividir por medios físicos. ¿Qué quiere decir? Yo una mezcla a través de cambios físicos, por medios físicos, yo las puedo dividir y puedo separarlas en sustancias puras. Hablemos primero de las sustancias puras, ¿ok? Las sustancias puras se dividen en simples y compuestas. Estas, por ejemplo, si tenemos un compuesto y queremos llegar a dividirla solamente en sustancias simples, por ejemplo en átomos, podemos hacerlo a través de medios químicos. Ok, no lo olvides. De mezclas a sustancias puras, medios físicos. Dentro de las sustancias puras, de compuestos a elementos, las sustancias simples, lo podemos hacer a través de medios químicos. ¿Por qué? Porque alteran sus enlaces interatómicos y solamente quedan separados en átomos. Hablemos de las sustancias simples, ¿ok? O también llamadas elementos. Recuerda que todos los elementos están representados por símbolos. Tenemos acá el ejemplo, el hierro, el cobre, el mercurio, también llamado sogue, rutenio, hidrógeno, oxígeno, etc. ¿Ok? Todos los que están aquí. Y los compuestos tenemos también llamadas las fórmulas. ¿Okay? Recuerda que todos los compuestos están descritos por una fórmula. Tenemos, por ejemplo, al agua, ¿no? Al NaCl, el cloruro de sodio, sulfato, ácido sulfúrico, ¿ok? A la glucosa, al CO2, etc. Hablemos de las mezclas. Recuerda que las mezclas se dividen en homogéneas. ¿Por qué homogéneas? Porque tienen una sola fase. Y, por ejemplo, tenemos aquí al acero, al bronce, al latón, a la alpaca, a la tumbaga, amalgama. ¿Por qué? Porque todos están en una sola fase y no es posible distinguirlas a la vista humana. ¿Ok? Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, una sola fase. El acero, el bronce, el latón, todo esto se acá. Todas estas mezclas que están aquí, todos estos ejemplos. Aquí podríamos añadir al agua más el alcohol, ¿no? Por ejemplo, bebidas alcohólicas, ¿por qué? Porque es una sola fase. Si tú ves una gaseosa, tú no vas a poder distinguir el azúcar, el agua, el gas, no. O sea, todo lo ves en una sola fase, de manera homogénea. Y heterogénea, como su nombre lo dice, van a estar muchas fases dentro de un solo sistema. Por ejemplo, tenemos aquí a las suspensiones, ¿no? Dentro de las mezclas heterogéneas se subdividen en suspensiones, coloides, emulsiones y agregados. Las suspensiones. ¿Cómo reconoces tú una suspensión? ¿Por qué? Porque se sedimenta. Muy fácil, se sedimenta. Por ejemplo, cuando tú haces tu jugo de maracuyá, lo dejas reposando un momento y vas a ver que se va sedimentando, ¿no? El concentrado. Igual sucede con las suspensiones. Porque en su estructura sus átomos son mayores a 100 angstroms. Son pesados, por eso es que se sedimenta en la parte baja del recipiente. Coloides. ¿Cómo identificas un coloides? Porque tiene micelas, movimiento browniano y efecto Tyndall. Esas son las características de un coloide. No te olvides, micelas, movimiento browniano y efecto Tyndall. Por ejemplo, en las micelas tenemos las partículas, en los movimientos brownianos tenemos la gelatina, la sangre, el smooth, la leche, la mantequilla y la mayonesa, etc., dentro de muchos otros ejemplos. Las emulsiones es una mezcla de líquidos invisibles, como lo dice acá. Por ejemplo, el agua y el aceite, el ejemplo más clásico y común. Y los agregados, que son mezclas de sólidos, ¿ok? Es por eso que cuando, no sé si tú has visto, cuando construyen una casa, el obrero mezcla arenilla, piedra y cemento, ¿no? Eso viene a ser un agregado. Recuerda que las mezclas, a diferencia de las sustancias puras, las mezclas tienen composición variable. Que a pesar de que tengan muchos compuestos unidos en una sola fase, los compuestos, los componentes de cada mezcla conservan su identidad. ¿Ok? No cambia su identidad. Y las mezclas no forman reacciones químicas. Ojo con eso. No hay reacciones químicas en las mezclas. Bueno, amigos,
Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho la clase y muchas gracias por su atención. Espero seguir viéndolas en otro video más. Bye bye.